La portada es una... Sí, sí. Bueno, pues está aquí. Este es el cartel que tenemos puesto en la facultad. Esto es el anagrama de la Fundación Areces. Estas otras cosas es el título, cómo me llamo, estas cosas. Pero esto aquí es raro que en la portada ya se dé una gráfica. Pero es que esta es una gráfica muy importante. Y en realidad, antes de empezar a hablar de la tabla periódica, voy a hablar de esta gráfica que les enseño a ustedes en esta transparencia. Y como dice ahí, pueden ustedes verlo, dice, esto es el índice Nature. Nature es una revista muy importante, un semanario británico, más antigua revista científica, y junto con la revista Science, que es de la American Association for the Advancement of Science, pues construyen un Nature Index, que es el índice de excelencia en la ciencia que se publica en el mundo. Aquí están todos los países y estos hacen el índice anual. Y acaban de salir los resultados correspondientes, son del 12 de diciembre del 2019. De manera que si hubiera dado la charla a finales de noviembre no se la podría haber enseñado. Pero si se fijan aquí, la primera cosa que llama la atención es que China ha sobrepasado a Estados Unidos. O sea que China, 1.500 millones de habitantes, y no saben qué hacer con el dinero que tienen y lo emplean en ciencia en gran medida. También hacen otras cosas de las que no voy a hablar. Entonces, es la primera vez que China pasa a Estados Unidos. Entonces, la participación, estos 6,6.000, o 6,1, 5,3, ha sido un salto adelante, un buen sorpaso, que podríamos decir. Y luego está Alemania, que sigue siendo, claro, una potencia científica de primer nivel. Después, Japón, que bueno, pues si todos llevamos teléfonos japoneses o casi, pues también los tenemos chinos, pues entonces Japón sí es conocido, que es una gran potencia. Después está el Reino Unido. El Reino Unido, como se verá después, es el país en el que más elementos químicos se han descubierto. La ciencia británica, de la que yo tuve la suerte de aprender en mi juventud, siempre ha sido muy importante. Luego está Francia, Corea del Sur, un país pequeño, poco importante en principio desde el punto de vista de la civilización, si se quiere, pero realmente en ciencia y en aplicaciones la ciencia está muy bien. Después está la India, Canadá y España. O sea que somos en química la 10ª potencia en excelencia científica. Y esto no había ocurrido nunca. Estoy muy contento de poder iniciar esta charla ante este auditorio diciéndoles que, bueno, pues hemos alcanzado la 10ª posición. Habíamos estado en la 11ª hace poco, más a menudo entre la 12 y la 13, pero esto ocurre en un momento, y no quiero que se enfade conmigo mi buen amigo el profesor Pingarrón y el gobierno en general, ocurre cuando realmente la cantidad de las subvenciones que se dan a la ciencia no son precisamente las que la ciencia y los científicos querríamos. De todas maneras, dicho esto, voy al tema de la charla de hoy, que es la tabla periódica, pero me parece que, no he dicho que si quitamos a los que no son europeos, España es el 4º país de Europa en investigación de excelencia en química, lo cual pues es extraordinariamente meritorio. Italia, Bélgica, Suecia, Holanda están detrás. Bueno, entonces vamos a la tabla periódica. Yo suelo preguntar a Google si alguna cosa de la que me voy a ocupar es importante. Entonces Google, dice el profesor Schuller, que por cierto andaba por aquí dando una charla en la Facultad de Físicas, dice que Google es como Dios porque está en todas partes y lo sabe todo. Entonces no hay más que preguntarle y contesta. Entonces yo le he preguntado a Google tabla periódica y salen en medio segundo pues 24 millones de resultados. 24 millones de entradas que se refieren a la tabla periódica. Si lo ponemos en inglés, el inglés es la lengua franca de la ciencia, en tiempos era el latín, el español tuvo un momento, pero en fin. Bueno, pues ahí en inglés hay 116 millones de entradas. Estos son muchas. Entonces, claro, todo es relativo. ¿Con qué podemos comparar esta información? Busquemos otra palabra que todo el mundo utilice. Y a mí se me ha ocurrido utilizar precisamente la palabra Dios. Y la palabra Dios tiene nada menos que 500 millones de entradas. Si utilizamos otra vez la lengua franca, la palabra Dios tiene 2.520 millones de entradas en Google sobre Dios.
Esto me parece a mí extraordinario. Bueno, claro, ¿cuál es el límite? Resulta que hay una serie de... Bueno, el factor entre las dos lenguas es del orden de 6 veces más información en una que en la otra. Hay unas palabras que, claro, tienen muchísimo más. Y estas palabras en realidad no las usan los buscadores. Si uno lo pone, se llaman stop word, que son palabras muy comunes como new, etc. Y tienen un límite. O sea que más que esto ya, este es el límite que Google da para informar de las cosas que hay. O sea que realmente pues la tabla periódica, que es donde hemos empezado, pues está bastante bien, le interesa a bastante gente. Bueno, entonces... La química, se ha dicho aquí que la tabla periódica es muy importante para la química, decía el profesor Medina, y es notorio, pero en realidad, ¿cuándo empieza la química? Es una pregunta que conviene hacerse, y la química se forma cuando se forma el primer enlace químico. La química tiene varias características, la primera es el enlace químico. ¿Y cuándo se formó el primer enlace químico? Bueno, pues... La primera molécula que se formó en el universo se acaba de descubrir. No se ha descubierto la molécula, se ha descubierto que fue la primera. Y esta molécula, como ven ustedes, es una publicación de abril del 19. Esa molécula, ¿cómo se ha observado? ¿Y cómo se sabe? Vamos a ver. Se ha observado con un telescopio un poco raro, el telescopio Sofía, que está en un avión, es un 747, un jumbo, que tiene aquí un telescopio aquí puesto, y con este se pueden hacer estudios de espectroscopía de moléculas en diferentes márgenes de longitud de onda, y eso lo han estudiado en una nebulosa planetaria que está bastante lejos. Esta nebulosa pues se llama así y es una de las miles de millones de galaxias que tenemos por ahí, nebulosas, y bueno, pues en esta... ¿Cuándo se formó? Bueno, pues los científicos que han hecho este estudio son capaces de saberlo por la zona en que está, y eso fue pues 400.000 años después del Big Bang. Big Bang, todos creemos saber lo que es, pero en realidad nadie sabe cómo pasa. En todo caso, sí se sabe cuándo empezó, y hay una tabla, esto sería un calendario cósmico, y aquí tenemos diferentes periodos de tiempo de lo que pasa. Bueno, pues aquí hay una serie de cosas, no voy a extender en esto, que además no es mi especialidad, pero en este periodo, entre 10⁻⁴ segundos y 3 minutos después del Big Bang, ya se forman los primeros elementos, lo que se llama la nucleosíntesis, o sea que el hidrógeno, el helio y el litio son los primeros elementos que se forman después. Al final de la charla veremos cómo se forman los demás también en estos procesos. Bueno, pues total, que hace 400.000 años se formó esa molécula. Y bueno, ¿de qué molécula se trata? Dirán ustedes. Bueno, pues se trata de una molécula muy rara. Es el hidruro catión, molécula catión hidruro de helio. O sea que es una molécula que tiene un átomo de helio y un protón. Entonces, la forma sería más o menos esta, el átomo de helio, que es más grande porque tiene 2 electrones y un protón pegado. Y aquí es donde se forma el primer enlace químico. Primer enlace químico de la historia del universo, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores. Y este enlace pues se puede medir, y mide esto, 0,77 Angstroms. Entonces, ¿a qué lo podemos comparar? Lo podemos comparar pues, a la molécula de hidrógeno, que es muy parecida. La molécula de hidrógeno es muy parecida, solo que aquí tenemos 2 electrones en vez de solo uno, como aquí, porque es un protón y el helio. Entonces, aquí tenemos un enlace doble, y este es 0,74. Independientemente de lo que sea un enlace, está claro que este enlace es un poco menos fuerte que este enlace. Por otro lado, aquí aparece el espectro de la molécula, y ese espectro está comparado al espectro de la molécula CO, que es una molécula parecida, porque también es lineal. De tal manera que esta es la molécula más antigua de la historia del universo, y es una molécula catión. Como es una molécula catión y tiene un protón, tiene otra propiedad muy interesante, porque la química normalmente la gente piensa en ácidos, en bases, bueno, pues esta molécula también tiene una gran afinidad protónica, sería el ácido más fuerte conocido. El ácido más fuerte conocido, y digo conocido porque en realidad, aunque ahora se ha descubierto esta molécula en esa nebulosa, en el año 27 ya se había preparado en Alemania, en un laboratorio en el que hacían
bueno, pues choques de partículas alfa, átomos de helio y protones y electrones, y se había conseguido aislar por primera vez. Pero lo que no se sabía es si existía en el espacio y desde cuándo existía. De tal manera que esto sería en realidad el momento en el que podemos decir que empieza la química. Bueno, la reacción sería esa, que es un equilibrio, porque efectivamente pues, cuando suelta el protón se queda como átomo de hidrógeno. Bueno, pues la tabla periódica es universal. Bueno, esto se puede ver de muchas maneras. Una de ellas es que este es el sistema periódico en chino. Claro, pues si tuviésemos que decir cloruro sódico en chino, pues tendríamos que poner esto. Yo me veo mal dando clases de inorgánica y poniendo las fórmulas así. Bueno, pero los chinos utilizan los mismos símbolos que nosotros, aunque tienen sus equivalentes debajo. O sea que es bastante universal. No hay nadie que haga química que no utilice la tabla periódica tal y como la conocemos. Esta es la tabla periódica que yo aprendí en la carrera con el profesor Gutiérrez Ríos. Hay aquí algunos de mis compañeros de clase que también lo aprendieron, y estos son mis apuntes de clase. Como ven, ya por aquel entonces tenía muy mala letra y casi no me podía leer yo a mí mismo, y entonces los elementos que faltaban de los que hay ahora son todos estos elementos que son artificiales, y también el laurencio, ven que no están por aquí. De hecho, bueno, pues ya la tabla periódica está completa. Es posible que haya más elementos, de eso quizá hablaremos al final, pero de momento está completa y todos los periodos llegan hasta el límite. El último elemento es este, el organesión, que es un gas noble, a pesar de que en realidad sería más bien un sólido noble, pero solo se han descubierto 3 átomos porque estas cosas son muy difíciles de preparar. Bueno, pues si ya vamos a la química en general, presenta 3 características principales. Una ya la he dicho, bueno, la periodicidad, que es de lo que viene, lo de periódico, el enlace químico, que ya hemos visto un poco lo importante que es, y luego tiene otra característica la química que me gusta señalar y que parece ser que fue primero Marcelin Berthollet, un físico francés, en 1870, que la utilizó, y es que es la única ciencia de la naturaleza que crea su propio objeto. O sea que cuando aparece la humanidad, pues hay una serie relativamente pequeña de compuestos químicos en la Tierra. No sabemos si en otras tierras hay más, pero en fin, pequeña. Y sin embargo ahora hay muchos, luego veremos cuántos. Entonces los químicos creamos nuestro propio objeto. Los demás científicos hacen un estudio, como nosotros, de la naturaleza, pero normalmente pues, tienen la naturaleza y los árboles, las estrellas, no se pueden crear estrellas y eso. Entonces esto es una característica que no hace a la química mejor, la hace simplemente distinta. También se dice a veces que es la ciencia central porque interacciona con todas, con la física. Yo estoy en esa zona, el profesor Solana en cierto modo también, lo que pasa es que él es más teórico, también interacciona con la biología, la bioquímica, con la geología, la geoquímica, etc. O sea que está un poco en el centro del espectro de búsqueda de conocimiento, búsqueda de explicación de la naturaleza, que es lo que pretende la ciencia. Bueno, el objeto que la química crea son 2 tipos de especies químicas que se llaman elementos y compuestos. Los compuestos químicos son de 2 tipos, moleculares y no moleculares. Antiguamente, y lo digo entre comillas con una cierta ironía, se hablaba de química orgánica y de química inorgánica. Y todavía se sigue hablando y se hablará siempre. Pero desde el punto de vista que estamos hablando aquí, es mejor distinguir entre sí el compuesto es molecular o no molecular. El cloruro sódico, que no es una molécula, tiene unas propiedades muy distintas del tetracloruro de carbono, que sí es una molécula. Y en realidad, a pesar de que tienen composiciones muy parecidas y elementos muy parecidos, sus propiedades, su química es muy diferente. De tal manera que una primera división podría ser esa. Todas estas moléculas son importantes y todas son distintas de las demás especies. Bueno, la tabla periódica no es solo una clasificación de los elementos en relación al número atómico, sino que es una representación abreviada y sistemática de la periodicidad y de las propiedades que tienen los elementos, su comportamiento para dar compuestos químicos, y esos compuestos también presentan periodicidad.
Entonces, bueno, pues la tabla periódica es un sistema organizativo de toda la química. Algunos dicen que es pues como la columna vertebral de la química. Puede ser llamarla de esa manera. Y luego la química lo primero que tiene son los elementos. Con los elementos se forman los compuestos. Un elemento son sustancias que tienen individualidad química. O sea que no se pueden dividir en otras más simples por métodos químicos. De tal manera que, y esto se debe a que estos elementos están formados por átomos. La idea de átomo no es reciente, ya la utilizó Demócrito y significa átomos sin división. Entonces, el hecho es que una idea fundamental de la química, de la naturaleza, es que existe un límite a la división de un elemento. Y voy a ver si puedo mostrarles un ejemplo sencillo de esto. Si se me abre esta página web. Sí, bueno, aquí tenemos un cubo de latón. Entonces le damos un golpe con una... Pues aquí... damos un golpe. Este cubo de latón se hace cubos más pequeños. Si ahora cogemos uno de estos cubos y le volvemos a romper en cubos más pequeños, pues viene a pasar lo mismo. Y si cada uno de estos cubos le volvemos a dividir, vuelve a hacerse cubos iguales. Pero llega un momento en que si lo dividimos ya no es igual el cubo, se divide en otras cosas. Entonces, los elementos químicos tienen un límite en su división por métodos químicos. Esto no es un método químico, pero podría serlo en cierto modo. O sea que la individualidad de los elementos es una cosa importante. Bueno, después... ahora pues tenemos 118 elementos, pero antes solo había 4 o incluso 5. Entonces, aunque no es Aristóteles el que se le ocurre, pero en fin, con Aristóteles se habla de los 4 elementos, los sólidos platónicos, que eran la tierra. Se suponía que con cubos uno puede realmente unirlos y formar una cosa sólida, o sea que la tierra era un cubo. El agua, pues es una cosa que forma gotas y tal. Bueno, pues una especie de esfera, que sería esto, pero no es un icosaedro. Después, el fuego, pues cuando uno describe esto en términos demasiado elementales, quizás dices que pica como si tuviera pinchos, Esto es lo que pensaban los griegos del fuego, y decían que el elemento fuego eran tetraedros, y el aire eran octaedros, que es una especie muy irregular. Resulta que después apareció otro poliedro. Entonces, como apareció otro poliedro, que era el icosaedro pentagonal, pues inventaron otro elemento que en realidad no era tal. Sería la quinta esencia, o éter, que es lo que mantenía a los otros elementos juntos. Bueno, y esto es la idea inicial, que bueno, es muy interesante porque el camino se empieza siempre por un sitio y luego naturalmente nos lleva a otro. El sistema periódico está formado por 118 elementos y esos elementos están formados por un núcleo atómico en el que hay protones y neutrones y unos cuantos electrones alrededor. Puede haber desde 1 en el hidrógeno hasta 118 en el ese que les he dicho. Y otra propiedad interesante es que las propiedades que tienen las sustancias, las especies químicas, dependen de las propiedades del átomo que las forma. Esto es muy interesante. Por ejemplo, todo esto lo forma el carbono y solo el carbono, bueno, casi solo el carbono. Se pueden hacer cosas así con otros elementos, pero el carbono forma estas especies, el diamante, el grafito, el grafeno, el fullereno, porque el carbono tiene esa estructura. El mercurio es un metal líquido, cosa bastante extraordinaria, también porque tiene esa estructura electrónica, y el cobre, el oro, pues tiene esta otra estructura porque esa es su configuración electrónica. Pero entonces hemos dicho que los átomos no se podían dividir. No se podían dividir por métodos químicos, disolviendo, así, pero sí se pueden dividir por lo que se llama la fisión nuclear. La fisión nuclear se puede ver en este ejemplo que tenemos aquí. En realidad, aunque está ahí puesto, quizás es más interesante poner así. Principio. Vale, aquí.
Sí, perdón. El ratón, bueno, ya está. Gracias. Sí. Lanzamos un neutrón contra el núcleo, bueno, contra el átomo, y este se divide en núcleos más pequeños. En realidad eso es la fisión nuclear. Y en esa fisión nuclear, bueno, pues además se puede desprender una gran cantidad de energía, ahí pueden salir más neutrones y esos neutrones se pueden utilizar. Y el asunto interesante, que es lo que veíamos en la transparencia anterior, era que realmente los átomos que salen son átomos más pequeños. Este es el ejemplo clásico de la fisión, en el que la descubrió Otto Hahn con Lise Meitner, y es, bueno, pues el átomo de uranio se descompone en un átomo de kripton y otro de bario, o sea que son átomos más pequeños. Luego hay el otro proceso de fusión nuclear que quizá mencionaré más adelante. Quería decir que en la época esta, cuando se descubrió el neutrón, se empezó a utilizar el neutrón para ver qué pasaba con la materia, y entonces Fermi pues utilizó neutrones para bombardear algunos átomos y creyó haber descubierto dos elementos nuevos. Además, en ese momento Italia estaba con un régimen dictatorial bastante conocido y entonces, bueno, pues le dieron mucha importancia, incluso les pusieron los nombres de dos nombres italianos, uno era itálico y el otro, en fin, y resulta que se habían equivocado porque no pudieron hacer bien los análisis y lo que habían encontrado era precisamente kripton y bario, que no era un elemento nuevo, mayor, de mayor número atómico, sino dos elementos más pequeños, a pesar de lo cual le dieron a Fermi el premio Nobel por ese experimento. Fermi se lo merece por muchas más cosas, pero ahí, de hecho, incluso él tenía una cierta... Cuando escribió el artículo decía, bueno, parece y tal, no estaba muy seguro. En todo caso, la química moderna, en realidad, empieza con esta pareja. Y digo con esta pareja cuando habitualmente se dice, empieza con Lavoisier. Lavoisier, personaje muy significativo en la historia de la ciencia, en la historia de Francia, pues este señor que está aquí, casado con Madame Pauls, la hija del ministro de Hacienda de Luis XVI, que bueno, pues se dedicó... bueno, pues como tenían bastante dinero, porque él fue fermier, que quiere decir recolector de impuestos, consiguió bastante dinero y eso le permitió comprar balanzas y otros aparatos muy importantes de laboratorio para medir bien los pesos atómicos, que es la unidad que se utilizaba entonces, y bueno, pues con eso llegó a caracterizar muchos elementos y ya dio a entender que en realidad pues había 33 elementos. Lo que pasa es que en algunos de los que pone aquí, como la luz, el calórico, o estos no son realmente elementos, pero bueno, este fue un paso de gigante. De hecho, su mujer le ayudaba en los experimentos, era una gran dibujante, y bueno, pues los libros que él publicó, y también hablaba latín, inglés y francés, por supuesto, tradujo obras que le permitieron a Lavoisier conocer, también sabía alemán, la teoría del flogisto, que era una teoría errónea, y los estudios de la combustión, que los hicieron entre los dos, son muy importantes en la historia de la química. Cuando ella intentó que no le cortasen la cabeza, fue en realidad un enemigo, como pasa casi siempre, no tanto el sistema como los enemigos personales, y no lo consiguió salvarlo, y después ella se casó posteriormente con otro químico, inglés, pero no les fue bien y se separó. De todas maneras, su obra, si no hubiera sido por Lavoisier, bueno, quiero decir que aparte de la de Lavoisier, es una obra muy importante. Bueno, estos son algunos, sí. Entonces, ¿cómo es que surge esta idea del sistema periódico? Surge porque cuando uno observa los elementos ve que tienen propiedades parecidas cuando se los mira de cierta manera. Y también se mira las propiedades de los compuestos. Entonces, si consideramos eso, los haluros, los cloruros de litio, sodio, pues son muy parecidos, pero a la vez son distintos, no son idénticos. Y se ve que hay una graduación, por ejemplo, en el punto de fusión, en la solubilidad, etcétera. Y así, eso no solo en los no moleculares, sino también en los moleculares. Entonces, eso decía que, bueno, pues había correlaciones entre los elementos. Y entonces, bueno, hubo muchísimos intentos de hacer esas correlaciones y hay, pues, bueno, libros y libros de historia de la química dedicados a la tabla periódica. Los dos más significativos fueron, sin embargo, Dmitri Mendeleev, que se basó en los pesos atómicos, y esto es una versión de su primera tabla, y esto es el de Lothar Meyer en Tubinga, que utilizó los volúmenes atómicos.
En cierto modo ambos están equivocados porque lo que cuenta es el número atómico, pero que el peso atómico también tiene algo que ver. Entonces aquí se ve claramente la periodicidad. Aquí hay algo que es periódico, pasa así. Claro, periódico con matices. Y esto es como los colocó Mendeleev, que realmente es el que se hizo más famoso porque él estaba haciendo, bueno, hasta se han propuesto más de 850 tipos de tabla periódica, pero el que ha quedado es ese que les he enseñado antes y que seguiremos mirando. Antes de seguir con esto, quería decir dos palabras, una sobre Lothar Meyer y un poco más sobre el propio Mendeleev. Y es que estos señores estuvieron trabajando, en pocos años de diferencia, en la mejor escuela científica europea, que quiere decir en ese momento pues prácticamente mundial, de química, que era en Heidelberg, con Bunsen. Todos ustedes han oído hablar de Bunsen por el mechero, pero no solo hizo el mechero, que es un gran invento, porque cada vez que se calientan ustedes el café con una cocina de gas están usando la idea de Bunsen desde 1800 y pico. Pero es que en la escuela de Bunsen se formaron los científicos de los más importantes de su tiempo. Aquí ven ustedes Bayer, Fritz Haber, Lennart, Weilstein, Tyndall, Franklin, de todos los países. Incluso, bueno, varios de estos fueron premios Nobel, algunos hicieron la tesis, Ludwig Mond, que descubrió los carbonilos, en fin, era realmente una escuela científica de primer nivel y ahí ya se veía que para aprender, una vez que uno se forma, tiene que irse a algún sitio a seguir aprendiendo, cosa que hemos hecho pues prácticamente en mi generación ya lo hemos hecho todos, o casi todos, en la siguiente ya lo hacen todos, y es muy importante para, bueno, no solo por aprender, sino por ver otros países, otras maneras de ver la vida. Bueno, entonces el paso siguiente es preguntarse, hemos dicho que fue Mendeleev el que realmente se llevó el gato al agua, se hizo famoso por la tabla periódica. ¿Y de dónde le viene a Mendeleev el interés o la idea de hacer esto? Pues bueno, dicen que quería escribir un libro y se encontró que había muchos elementos químicos. Y entonces pues tenía que colocarlos de alguna manera y entonces hizo una especie de solitario y los iba colocando. También dicen que tuvo un sueño y todo eso, pero yo creo que el origen de su idea de ordenar las cosas era un asunto familiar, porque esta es la familia de Mendeleev. Como ven ustedes, en esa casa el orden predominaba por encima de todo. Y este es Dimitri, que es el que luego después se hizo célebre por la tabla periódica. Claro, en una familia como esta uno tiene que poner todo en su sitio, no puede dejar las cosas al albur. Y una de las cosas que hizo fue poner los elementos químicos en orden. Esa es la casa en la que vivían. Era una familia importante en Siberia, pero el padre murió y entonces la madre se quedó con la empresa, que tenía una empresa de vidrios y entonces bueno, pues la malvendió y se fue a San Petersburgo y ahí sobre todo apoyó a Dimitri para darle estudios que luego fueron extremadamente fructíferos, como se ve. En todos los capítulos de todos los libros biográficos se dice: detrás de un buen hombre siempre hay una buena mujer. Ahora debemos decirlo al revés, porque en general las que predominan son las señoras y eso está muy bien. Pero Dimitri tuvo en realidad 3 mujeres en su vida. Una fue su madre. Estos son su padre y su madre. Los hemos visto antes en otra imagen con los niños. Aquí ya están un poco más mayores. El padre falleció y luego después, bueno, y ya como os he dicho, se quedó. Entonces él se casó con Fyodor Nitschina y con ella pues tuvieron 2 hijos. Uno que nació, bueno, la hija y luego el niño que nació en 1873 y ahí está su madre. Pero Mendeleev tenía una personalidad tremenda y muy mal carácter, se enfadaba con todo el mundo y bueno, de hecho eso le dio problemas en la universidad y en casi todos los sitios, y sobre todo yo creo que era tan inteligente que no podía soportar la mediocridad, que es lo que suele ser el problema que tiene la gente que es inteligente. Bueno, entonces se separó de esta señora y se casó con esta otra. Estas son 2 imágenes, una de cuando tenía 20 años y otra. Ella fue una estudiante de doctorado.
Entonces él le dijo a su mujer que no la soportaba más y que se separaba, y bueno, pues ya aceptaría o lo que fuera. El hecho es que la Iglesia ortodoxa exigía que para poder casarse después de haberse divorciado tenían que pasar 7 años. Pero no quería esperar 7 años, y esta era una estudiante suya de doctorado, y entonces se casó con ella. Y claro, pues la Iglesia protestó. En aquella época, en Rusia casi siempre había uno que mandaba, en este caso era el zar Alejandro III, y le dijeron, ¿es que Mendeleyev es bígamo? Y dijo, sí, yo sé que tiene 2 esposas, pero yo solo tengo un Mendeleyev, así que no le vamos a hacer nada, porque ya se sabía que era un personaje importante. Entre otras cosas, fue el que homogeneizó el vodka. Había vodka que cada granja lo fabricaba de una manera, y él estableció una escala de grados del vodka, que por cierto yo creo que hay un mínimo de unos 40 grados, porque cuando uno se bebe un vodka ya se queda un poco trastornado. En fin, como ven, la vida de Mendeleyev da para muchas biografías. Bueno, pues entonces él establece lo que se llama la ley periódica. Aquí está su primer manuscrito, que se conserva, y esto está escrito en una factura, en la parte de atrás de una factura tenían una fábrica de quesos, y esto era un pedido que le habían hecho. Y entonces, bueno, pues ahí escribe, dice, intento de un sistema, en francés escribía, intento de un sistema de elementos según sus pesos atómicos y funciones químicas, por Dmitri Mendeleyev, de su puño y letra. Entonces, bueno, pues ya aquí está esto impreso, en ruso, desde luego. Tiene muchas cosas la tabla periódica, y algunas, claro, ya es que los puso, normalmente se escribe al revés, los periodos horizontales y los grupos verticales, pero eso al revés. Pero lo que es interesante es que quedaban huecos. Cuando colocaba los elementos le faltaban. Entonces dijo, estos existen y no los hemos descubierto. O sea que hizo predicciones, algo que en ciencia es muy difícil de hacer. Lo decía Niels Bohr. Decía, las predicciones son muy difíciles de hacer cuando se refieren al futuro, claro. Bueno, pues en este caso acertó plenamente, y algunos elementos que no existían aparecieron. Y este es el libro ese que Mendeleyev escribió. Aquí ven ustedes su versión, que se conserva en la Facultad de Química de la Universidad de San Petersburgo, aunque la foto no es de esta es la biblioteca de allí, pero es una foto de otro sitio. Bueno, el sistema periódico es esto. Si ordenamos los elementos, pues se encuentra que hay una ley, la ley periódica, que los puede justificar. Y esta ley periódica la publicó en esa revista, en este libro, que esto es una versión inglesa ya, de 1902, o sea, muy posterior. Y Mendeleyev se hizo un hombre famoso, pues tiene sellos, incluso billetes, y tiene estatuas por muchos sitios, calles en Rusia. Realmente era un personaje nacional en un país tan complicado y tan grande como Rusia. Entonces, bueno, pues en la Facultad de Química de San Petersburgo, que es esta que está aquí, tiene una placa que dice aquí Facultad de Química, y aquí tiene una placa en honor de Mendeleyev, y esta es su casa. Esta es una foto característica, que es un hombre pues, que casi siempre está cogitando. Este es el pasillo, aquí están algunos de sus diplomas, esto es el despacho, y esto que viene a continuación es, bueno, son otras visiones de la casa, también diplomas, era miembro de academias, doctor honoris causa, todas estas cosas, unas fotos de sus amigos íntimos. Era un hombre que tenía, a pesar de que tenía bastantes enemigos, tenía también muchísimos amigos. Este es un pequeño laboratorio de química que tenía, y este es el despacho, y esta es la fantástica biblioteca, que para ser 1880 yo creo que es una biblioteca más que notable. Y hay libros en inglés, en alemán sobre todo, y en francés naturalmente. Y bueno, pues estos son más objetos. Aquí, esto es el documento que les he enseñado antes, y aquí una ampliación del mismo. Esto es una pintura que se le hizo con la toga que habitualmente utilizaba, y esto que está aquí es que un día yo tuve la suerte de visitar esta casa, que es como el Vaticano de la química, con el profesor Kaul, que es uno de los alemanes del Volga, 3 generaciones en Rusia, y que es también un gran admirador de Mendeleyev, como lo soy yo, y espero que lo sean ustedes por lo menos a partir de ahora, después de lo que les estoy contando. Bueno, esta es la primera tabla periódica. Los escoceses, que son muy astutos, publicaron al empezar este año que la primera tabla periódica estaba en Escocia, estaba en Glasgow, en la Universidad de Glasgow. Rápidamente
los rusos dijeron que no, que la primera está y esta está en el aula magna de la Facultad de San Petersburgo y no en Escocia, como muchos periódicos han escrito. Eso, ahí realmente lo del nacionalismo aparece, pero yo creo que en este caso es que los escoceses se habían pasado de listos. Bueno, hay 118 tipos de átomos y todos son diferentes. Son parecidos, pero todos son diferentes. No hay dos seres humanos iguales, no hay dos compuestos químicos iguales, no hay dos elementos iguales. Son muy parecidos, todos nos parecemos. Yo cuando voy a China me preguntan, dice, es que ustedes son todos iguales. Digo, no, los que son iguales son ustedes. Dice, no, somos todos. Bueno, pues esto, aquí son los elementos. Sin entrar en la química, porque no es el momento, ni el sitio quizá, vamos a ver algunas características, ¿no? Esto, bueno, esos son los nombres. La historia de los nombres también es muy bonita, porque se los llama de esa manera, pero en fin, no me voy a entretener con eso. El último, como decía, es el organesio. Entonces aquí hay un primer grupo, se llaman metales alcalinos, tienen un electrón externo. Después, bueno, estos son lo que se llaman los grupos y estos se llaman los periodos. Después, estos, como tienen aquí un electrón externo, pues lo pierden con facilidad. Y después aquí a la derecha tenemos los gases nobles, que dicen que no son reactivos, pero ya verán ustedes que sí, y lo veremos al final, el último ejemplo que voy a poner. Y estos, bueno, pues en principio no son reactivos porque tienen la configuración electrónica completa y son inertes. Bueno, luego está este otro grupo, que es lo de los halógenos, que son bien conocidos, y esto lo que pasa es que les falta un electrón para alcanzar esta configuración. Este le sobra uno y a este le falta uno. De tal manera que se los puede juntar y reaccionan. Y esta es una de las reacciones químicas más sencillas. Esta. Uno toma cloro, que es un gas tóxico desagradable que en la Primera Guerra Mundial, gracias al esfuerzo terrible de Haber, se convirtió en el gas este, que junto con el gas mostaza ponían en las trincheras, que es un material absolutamente tremendo, el cloro. Y lo juntan con sodio, que es un metal, bueno, un metal reactivo, pero en fin, no deja de ser una cosa corriente, un sólido, y da cloruro sódico. O sea que, juntando dos cosas tremendamente distintas, aparece el único alimento mineral que consumimos y que sin cloruro sódico no podríamos vivir. Es muy importante en el metabolismo, en el cuerpo humano, en los animales y en todos. De tal manera que la química realmente es muy interesante porque eso, unas cosas que parece que son muy complejas se pueden convertir en otras que, aun siendo complejas, también son muy, muy interesantes. Bueno, pues, ¿por qué son periódicos los elementos? Esta es la pregunta siguiente. Hemos dicho que, bueno, pues tenemos un núcleo y electrones que giran. Para entender esto se aprovechó una propiedad, está recogida en este esquema muy simple, que es el átomo de Bohr. Un átomo, bueno, muy elemental, pero que nos sirve para el propósito de la charla. Entonces aquí tenemos, hay dos órbitas, así es como las llama Bohr, y uno puede excitar el electrón y pasarle de una órbita a otra, y cuando él vuelve, suelta la energía que le han dado. Vamos a ver ahí. Entonces, estudiando esa energía de ida y vuelta, se hace la espectroscopía y con eso se ha sabido las configuraciones electrónicas de todos los elementos. Si en vez de tener, esto es el modelo de Bohr, que se habla de órbitas, eso sería el hidrógeno, que le hacemos, como digo, excitar. Si en vez de hidrógeno tenemos deuterio, que es muy parecido al hidrógeno, pero tiene un protón y un neutrón, pues ahí tienen ustedes el electrón dando vueltas. Esto es una simplificación excesiva, pero muy válida para intentar entender el asunto. Si tenemos el litio, pues ya tenemos 3 electrones. Ven ustedes que se va complicando la cosa. Este modelo de que los planetas giran alrededor del Sol, que es el que tuvo Rutherford y Bohr perfeccionó, bueno, pues no deja de ser una cosa muy sencilla, pero claro, un modelo sencillo siempre permite avanzar, aunque no sea riguroso. Bueno, últimamente, vamos a decir a partir de los años 15, 20, la mecánica cuántica, la física cuántica se desarrolla, la física y la química en esto trabajan codo con codo, y en vez de estar los átomos en órbitas circulares o elípticas como los planetas, están en orbitales. Quiere decir, y es lo único que voy a decir de esto, que lo que tenemos es la probabilidad de que se encuentre el electrón en una zona del espacio. O sea que un átomo de hidrógeno ahora lo tenemos que representar así. Donde hay muchos quiere decir que es probable que esté el electrón, donde hay pocos menos probable. Pero en principio todo el espacio está ocupando, ¿no? Pues esto es un concepto fundamental, la ciencia moderna, pero no voy a ir más allá.
Entonces, bueno, sí, las configuraciones electrónicas, ya les he dicho cómo se sacan. Entonces ahí tenemos los metales alcalinos. Ven ustedes, la periodicidad aparece claramente, esto se va repitiendo, lo que pasa es que se va complicando a la vez. Y todos estos elementos tienen un electrón externo, que es el que hemos dicho que reaccionaba con el curso sódico. El siguiente estos electrones se llaman de valencia porque reaccionan, en fin, ese es otro tema que da igual. Y aquí se ve la periodicidad y que las propiedades varían de manera armoniosa. Cuando yo era alumno de la facultad, para acordarnos de estas cosas, había algunas cancioncillas, y una que algunos se acordarán, supongo, era: los metales del grupo alcalino dan con el platino color a la llama. Bueno, y eso seguía para más elementos. Y aquí ven ustedes que si ponemos en una llama los metales alcalinos, el color va cambiando ligera y progresivamente. Esto es un reflejo de la periodicidad de estas configuraciones electrónicas. Me consta que el profesor Solana, su vocación se debe en gran parte a que su padre, que era catedrático de química inorgánica como yo, le usaba sal y la echaba en la lumbre, y así le enseñó cómo elementos alcalinos daban lugar a colores a la llama. Bueno, pues esto es la periodicidad. ¿Tendencia a perder un electrón? Sí. Hay muchas maneras de decir la tabla periódica. A mí dos que me gustan es la de C.P. Snow, que fue un periodista inglés físico que habló de las dos culturas, la científica y las humanidades, y dijo que tenía que ser una sola cultura, y de la tabla periódica dijo que era como convertir la jungla en un jardín. Otros dicen que es el alfabeto del universo. Igual que el alfabeto nos permite construir todas las palabras, la tabla periódica nos permite construir todos los compuestos que existen en el universo. ¿Y cuántos compuestos químicos se conocen? Esta es una pregunta inmediata. Bueno, pues el Chemical Abstract Service, que es una división de la Chemical Society, tiene un contador de moléculas. Lo que pasa es que antes estaba en la página web, pero ahora lo han quitado, pero se puede informar uno. Entonces, esto lo vi en abril, que es cuando di la primera charla, pero ha cambiado demasiado, pero se puede saber. Había 217 millones de sustancias diferentes. O sea que en ese momento, pues ahora debe haber 218 quizá. Casi cada día, de media, se descubren o se patentan o se publican en congresos, en revistas, del orden de 12.000 compuestos. De tal manera que la química no para de generar compuestos. La inmensa mayoría de estos 200 millones no existían en la Tierra. Y en otros planetas, que ahora se estudian los exoplanetas, si tienen una civilización, pues a lo mejor han creado más, han creado menos, suponiendo que eso exista, que no deja de ser, de momento, una suposición. Pues ya sabemos cuántos existen, pero ¿cuántos podrían existir? Esta es otra pregunta importante. El profesor Di Salvo hizo unos cálculos basados en la combinatoria, considerando los minerales. Entonces, si se mira un mineral que tenga 9 elementos, que ya son elementos, no suelen tener tantos, bueno, pues entonces, si solo cogemos 2 elementos, de los 118, 2, las combinaciones son estas. Si cogemos 3 estas, si cogemos 9, habría 2 con 3 por 10 elevado a 11. O sea que estos son 100.000 billones de elementos, de compuestos distintos. Si seguimos aumentando el número de elementos que cogemos, aquí se paró el profesor Di Salvo, salen 10 elevado a 23, que es el número de Avogadro, cantidad de moléculas que hay en un mol de una sustancia. O sea que realmente el número de compuestos químicos es ilimitado. Lo que pasa es que, claro, cuanto más complicado es el compuesto, más difícil es que se produzca espontáneamente, en fin, con los minerales o incluso en el laboratorio. Este trabajo, que lo presentó el profesor Francis Di Salvo, catedrático de Cornell, tuve yo una modestísima contribución, pero estoy bastante orgulloso de ella. Bueno, pues esto es en la Tierra. Ahora tenemos que irnos por ahí, fuera de la Tierra. Bueno, fuera de la Tierra tenemos el Sol, y el Sol se puede saber por espectroscopía. La espectroscopía es una pieza maestra de la química, también de la física, y podemos saber su composición. Sol es casi todo hidrógeno, tiene helio y luego tiene pues hasta azufre un poquito. Total que esta es la composición. Estos son todos elementos del sistema periódico, claro. Y entonces, ¿qué pasa fuera del sistema solar? Bueno, pues fuera del sistema solar el universo está hecho de hidrógeno y helio esencialmente.
Debe haber más cosas como las que tenemos aquí, pero si nos fijamos en otro sistema solar distinto del nuestro, por ejemplo en el exoplaneta Kelt 9b, que se ha descubierto hace bien poco, bueno, pues aquí tenemos el exoplaneta que está girando en torno a su estrella. Esto es lo que es un eclipse. Entonces, bueno, pues esto está a una distancia de la Tierra de 650 años luz y la temperatura esta varía entre 10.000 y 4.500 Kelvin. De todas maneras, un espectro hecho con un telescopio que está en las Islas Canarias, así de sencillo, permite estudiar precisamente estas atmósferas planetarias, y en este concreto caso tenemos titanio y hierro. Estos son los espectros de titanio y hierro correspondientes a la atmósfera de este planeta, que está a 650 años luz de la Tierra, de tal manera que prácticamente todo el universo está hecho de los mismos elementos que tenemos nosotros. Esta es otra tabla periódica que se ha puesto de moda este año, en la que la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, imitando un poco a Picasso y a sus escuelas, pues ha puesto los elementos con dos características. Una es su abundancia, lo cual nos dice que hay muchos elementos muy poco abundantes y cuya disponibilidad es limitada, porque también pueden estar en zonas de conflicto o en países que no quieren hacer comercio. Por ejemplo, las tierras raras las controla China, entonces es complicado. Bueno, pues entonces todos estos, el silicio es muy abundante, está por aquí el carbono, el oxígeno, y estos otros, los metales, y algunos metales raros, pues hay cada vez menos. Aquí también ven ustedes que hay la imagen de un teléfono. Esa imagen quiere decir que ese elemento está en los móviles que llevamos, y hay entre 60 y 64 diferentes elementos en los teléfonos móviles que llevamos. Algunos de ellos son el tántalo, el niobio, que son esos que decía que están en zonas de conflicto y que dan lugar a problemas tremendos, guerras, los mineros los sacan, en fin, una cosa social importante. Pero en fin, lo cual esto que se ha puesto este año en circulación es precisamente la abundancia, y aquí se ve que, bueno, podemos no poder fabricar teléfonos si desaparecen o hay pocos de estos elementos. Esta es otra tabla periódica que yo he adaptado de una que había publicado el profesor Jamie Gallagher, que es de la Universidad de Glasgow y que es un divulgador. Lo que pasa es que yo la he ampliado, incluyendo los elementos más recientes, que son todos estos, de por aquí en concreto. Y he puesto sobre todo, a lo que respecta a esta audiencia, los elementos españoles, que son tres. El vanadio, que está aquí, que lo descubrió Antonio Manuel del Río, no Manuel Gabriel, Antonio Manuel del Río. El wolframio, que descubrieron los hermanos Elúyar, y el platino, que descubrió Antonio de Ulloa. A principios de este ciclo yo di una charla sobre el platino y les conté a los que vinieron pues lo interesantísimo que es el platino, como lo son todos los elementos, pues en realidad de cada uno se pueden sacar montones de cosas. Entonces aquí están, claro, como han visto ustedes, estos son los que conocían los antiguos, los de los alquimistas, pues el oro, el estaño, en fin, y luego los otros según los países que se han descubierto. Como les decía al principio, el Reino Unido, separado de Europa a partir de ahora, lo cual a mí me parece un drama y una barbaridad, pues se han descubierto 23 elementos. Le sigue Suecia, entre otras cosas, porque hay una ciudad que se llama Iterbia, en la que hay una mina de tierras raras en la que hay muchos elementos en ese sitio. Y por eso en aquella época, con Gadolin a la cabeza, que era un químico muy bueno, descubrieron muchos elementos. Luego está Alemania, Estados Unidos, Francia, y España pues está aquí con 3 elementos, aunque hay que decir que el vanadio se encontró en México, que entonces era el virreinato de la Nueva España. El platino se encontró en Ecuador, que también era el territorio español, era la corona del Imperio Español, y el wolframio se encontró en el País Vasco, en Vergara, y luego en Madrid, en el laboratorio que montaron los hermanos Elúyar y Cháveno, que desarrolló un horno que permitía tratar los minerales. De tal manera que, si lo miramos con la perspectiva de una olimpiada, es una olimpiada un poco extraña esta y me van a perdonar, pero resulta que en la olimpiada dan medallas de oro, plata y bronce, y luego dan 7 diplomas a los que van a continuación. Bueno, pues nosotros estamos en el lugar número 7, es un diploma muy honroso para ser un país del tamaño que es este, y sobre todo del interés que la ciencia, y no voy a insistir, despierta. Bueno, para terminar, les voy a poner a ustedes aquí
de dónde vienen todos los elementos. Ahora que ya están todos, ya sabemos además de dónde vienen. Y vienen naturalmente del espacio. Vienen de la fusión por el Big Bang, que son estos, el hidrógeno, el litio, aunque no solo viene de ahí, y el helio. Luego, fisión de radios, bueno, unión, asociación, merging de estrellas de neutrones, en el que vamos a entrar en detalle. Luego algunas estrellas que van desapareciendo, la gravedad, se va acabando el combustible, y entonces la gravedad les hace implotar porque se acaban las reacciones. Siempre es la radioactividad frente a la gravedad, es un equilibrio. Y cuando se acaba la radioactividad, pues la gravedad hace que se conviertan en pequeñas. Bueno, luego, fisión con rayos cósmicos, explosión de estrellas masivas o explosión de enanas blancas. De manera que aquí tenemos todos estos elementos. Por ejemplo, el calcio, pues sabemos que se ha formado en esta zona, explosión de estrellas masivas y así. Bueno, esto es muy interesante y es relativamente reciente. Esta es una recopilación de Johnson, de la Universidad de Ohio, que es un trabajo muy importante también. Y resulta que, pues estos son las de las estrellas, estas más pesadas son estos elementos que estamos aquí, Dying Low Mass Stars y Merging Neutron Stars, en realidad. Bueno, ¿de dónde vienen los elementos pesados? Pues vienen de las kilonovas. Las kilonovas. Hemos oído hablar de las supernovas. Esto es una cosa un poco menos. Podemos distinguir que las kilonovas vienen de la fusión de estrellas de neutrones binarias. Bueno, vamos a profundizar un poco, aunque reconozco que esto no es mi campo y que estuvo aquí el profesor Gómez Pinedo dando una charla en este mismo ciclo sobre la formación de los elementos pesados. Pero, en fin, tomando un poco de información de sus publicaciones y de otras, la nova es la explosión de una estrella. Por ejemplo, una enana blanca que se junta a otra compañera, va sumando, y cuando de repente se juntan las dos, pues hay una explosión, y eso es una nova. Después, aquí tenemos, por ejemplo, una estrella blanca, una enana blanca que va absorbiendo a un compañero, a una compañera, y bueno, pues al final esto es una explosión, la estrella se mantiene como una enana y da lugar a una gran cantidad de energía. Y esto es lo que sería pues una enana blanca y una estrella roja gigante. Entonces al final pues esto da una nova, que es una cosa que se ve en el espacio, como vamos a ver enseguida. Aquí tienen ustedes, esta es una foto que aparece en septiembre de este año de la explosión de una nova, cosa que es muy difícil de ver. A lo largo de la historia los chinos vieron una supernova. Hablamos de supernovas. Bueno, aquí es cuando no ha empezado todavía el proceso. Aquí tenemos la nova enana, la erupción, cuando ya estas se juntan y explotan, y esto es la postnova. Después pues vuelve a quedar una estrella aquí y toda esta explosión. Y esto, como saben ustedes, es la Vía Láctea, y esto pues es un observatorio en Chile. Eso sería la nova. Entonces nos ocupamos ahora para ver dónde proceden los metales pesados de las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son unas estrellas también producto de la gravitación, que han perdido ya la radioactividad, el helio se ha convertido en carbón, etc. Y entonces, bueno, pues prácticamente lo que tienen son neutrones, y tienen, los electrones están por ahí pululando en el espacio, y tienen de 1 a 2 veces la masa del Sol en una esfera de 25 kilómetros de diámetro. Bueno, una imagen de cómo sería eso sobre el horizonte de la ciudad de Chicago sería esto. Esto sería una enana, una estrella de estas de neutrones. 25 kilómetros con esa masa, pues es realmente tremendo. Bueno, pues estas dos estrellas de neutrones de vez en cuando chocan, y esto se puede producir debido a la presencia de ondas gravitacionales, pero además ellas dan lugar a ondas gravitacionales. Y esas ondas gravitacionales, bueno, pues las estrellas se van acercando y llega un momento en que se juntan. Y hace poco hemos sabido que se habían producido ondas gravitacionales. El premio Nobel de 2017 era precisamente porque se habían visto ondas gravitacionales, que es una onda que se va propagando por todo el universo, una vibración muy pequeña, y se detecta con unos telescopios que enseguida veremos, que no son en realidad telescopios, pero bueno, así los podemos llamar. Entonces, cuando dos agujeros negros chocan, que eso fue lo que dio lugar al premio Nobel de 2017,
pues se producen ondas gravitacionales y nada más, porque el agujero negro tiene tal gravedad que absorbe todo, o sea que no sale nada al exterior. Sin embargo, cuando chocan dos estrellas de neutrones, cuando se reúnen, cuando merging es la palabra, bueno aquí, entonces sí, ahí sí pasan cosas. Entonces aparece, por un lado, la estrella que se forma, la nueva estrella, y sale radiación electromagnética y salen los elementos pesados. Entonces se supone, se entiende, se acepta que precisamente los elementos más pesados proceden de la presencia de la formación de estrellas de neutrones cuando dan lugar en estos choques dan lugar a ondas gravitacionales por un lado y por otro lado dan lugar a esos elementos nuevos. Entonces, en este caso concreto, en la GV17 está a una distancia de 130 millones de años luz en esa galaxia. Entonces, bueno, pues se produce una kilonova. La kilonova es 1000 veces más intensa el brillo que en una nova y menos que en una supernova. Pero es muy interesante, esto es una foto de esta nova que se produjo el 17 de agosto. Esta está estudiada desde el Observatorio de las Campanas, que está en Chile, pero es de la Carnegie Mellon Institution. Y ven ustedes que al principio emiten el azul, está muy caliente. Como está muy caliente, emiten el azul, pero al cabo de unos días ya se enfría y ya emiten el rojo. Supongo que pueden ustedes ver desde aquí el azul y desde aquí el rojo. Y bueno, pues tengo aquí un vídeo de una profesora italiana que está trabajando. Sí, lo pone muy bien, estupendo. Pues así, lo tengo que poner, sí. Me puede poner, sí. Bueno, esta es la siguiente, sí, aquí. Esto es una maravilla de vídeo que vamos a ver si funciona, que espero que sí. Si quiere lo pongo. Espera. ¿Perdón? Que es solo la frase que no nos lleva el vídeo. Ah, ya. Entonces, si es así, vamos a ver si está en la anterior. ¿La anterior estaba también? El anterior tenía dos. Sí. Aquí, este. On August 17th, something special happened. For the first time, we detected gravitational waves that were coming not from the collision of black holes, but from the collision of two neutron stars. Como decía, con estrellas con agujeros negros se producen solo las ondas gravitacionales. Con las estrellas de neutrones se producen eso y lo otro. In a galaxy far, far away called NGC 4993, two neutron stars were spiraling, they were rotating around each other. They got as close as the distance between Atlanta and Nashville when they started merging. As they were spiraling faster and faster, they were stretching and squeezing space-time. They produced a gravitational wave signal that kept traveling all the way to us, and then they merged. As they merged, they produced a fireball of gamma radiation. That light also traveled all the way to us. And the residual matter that was left behind started merging in nuclear reactions in this process that's called a kilonova, and they produce heavy elements such as iron and gold. The gravitational waves reached the two LIGO detectors and the Virgo detector. They produce almost imperceptible changes in the length of the three detectors, and that was detected as a gravitational wave signal by LIGO and Virgo. About 2 seconds after the gravitational waves arrived to LIGO and Virgo, the Fermi satellites detected a burst of gamma radiation that was coming from an area of the sky that was consistent with the gravitational waves. Within about 40 minutes, telescopes and satellites all over the world were alerted of this event, and they started their follow-up campaign. And this is going to give us important clues in where heavy elements are formed, how matter, as we know, is formed, in which processes. This is very exciting because we are really making use of both the gravitational wave and the electromagnetic wave information to learn new things. We have really unlocked this new window into the universe, and we're
making the best use possible of it. Eso es. Bueno, o sea que en realidad, como han visto, lo que pasa es que las estrellas de neutrones, al chocar, producen una radiación, ondas gravitacionales, y esas se propagan. Y es muy interesante que hay un telescopio que las detecta y entonces detecta el sitio de donde vienen. Y como ya se sabe que son unas estrellas de neutrones, pues entonces van a buscar la radiación electromagnética que está asociada a la explosión de la coalescencia de dos estrellas de neutrones. Y eso permite establecer los elementos que se forman ahí, que son los elementos pesados. Entonces interviene el profesor Pinedo, que como digo aquí una charla, que es natural de un pueblo de Cuenca de 500 habitantes, lo cual no está mal que lo digamos, y entonces, bueno, pues ellos publicaron en agosto del 2010, mucho antes de que esto pasara, mucho antes de que se descubrieran ondas gravitacionales, una predicción de que cuando se producía una unión de dos estrellas de neutrones se produciría, bueno, pues unas ondas gravitacionales y además radiación electromagnética. De hecho, lo dice aquí en algún sitio del trabajo, y en fin, cuando se ha visto esta última explosión de la coalescencia de estrellas de neutrones, se han encontrado precisamente estos elementos pesados, y este es el equipo con el que trabaja en la Universidad de Darmstadt. En el país decía que eran estrellas de electrones, pero eran estrellas de neutrones. Parece que, bueno, esas cosas sí. Y entonces, ¿cómo está? Bueno, para terminar, que ya me quedan dos transparencias, como yo trabajo en superconductores y la Fundación Areces nos ha proporcionado la posibilidad de hacer un congreso muy importante de superconductividad y presión, pues que se presentó aquí. Les informo de que hay un libro en la página web de la Fundación, en el apartado libros, que pone los últimos datos, que es que la temperatura crítica de la superconductividad está en 260 Kelvin, que es casi la temperatura ambiente, pero bajo una presión muy, muy grande. Entonces ya termino con cuál es el último compuesto químico. Claro, bueno, este es el último de momento, porque la química no para de producir compuestos. Y el último compuesto químico, si el primero era un compuesto infrecuente, pues el último también. Esto se ha publicado el otro día, como quien dice. Entonces resulta que es un compuesto que se ha hecho a alta presión con argón, que es uno de los gases nobles que hemos dicho que no reaccionaban, y con níquel. Bueno, y se ha preparado este compuesto, estos son los rayos X a bajo presión y todo eso, y este es en este momento pues el último compuesto químico, que como digo pues es muy poco corriente, porque el xenón todavía tiene compuestos, pero el argón hace falta también presiones muy altas. Entonces, bueno, esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí me tienen. Ya.